y tenemos algunos avisos mientras le damos a todos la bienvenida a este encuentro que, aunque parezca raro, ya estaríamos en el día de hoy haciendo cierre de el segundo módulo, el segundo eje temático, que tiene que ver con el diagnóstico de nuestras organizaciones para emprender la labor del balance social y entre los avisos parroquiales previos, el primero de todo para aclarar es que recuerden ustedes que nosotros en todas las actividades prácticas trabajamos por entidad, de manera tal que si en una entidad somos dos personas, tres personas, cuatro, porque hay entidades que tienen cuatro, inclusive más personas que las representan, deben elaborar, deben trabajar en grupo y elaborar una sola producción práctica, porque nosotros queremos con esto orientar a esa entidad, más allá de que son tres o cuatro o más estudiantes o cursantes del diplomado, orientar el trabajo interno de elaboración o de revisión según el caso, ¿sí? Así que es importante que no se presente más de un trabajo por entidad, porque inclusive nosotros al ser diferente también nos pierde en la devolución para con ese grupo de personas y esa entidad, ¿sí? Sí, siempre aclarar quiénes son los integrantes, así cuando nosotros calificamos le ponemos también la calificación al resto del equipo. Bien, eso importantísimo. Si ustedes miran los requerimientos formales, nosotros inclusive les pedimos que para el momento de guardar el archivo del documento de su tarea, le pongan, por ejemplo, ahora va a decir trabajo práctico número 2 diplomado, y va a decir fulano, mengano, sultano, los apellidos. En el mismo nombre del archivo ya le estamos pidiendo eso, porque también nos facilita a nosotros el seguimiento eh, y el almacenamiento, la ubicación de qué archivo es, a quién pertenece dentro del aula y fuera del aula también. Eh, Segunda cuestión, hoy lo mencionaba Juan Pubil en el grupo, pero es importante saberlo que nosotros tenemos pocos encuentros. Ustedes saben que este primer tramo del diplomado es un tramo, diríamos, bastante ágil, en donde hay dos encuentros más el presencial que está previsto, de manera tal que las asistencias o las inasistencias son por ahí un problema, porque puedes, en algún caso de algún compañero, de algún estudiante, no alcanzar la mínima de lo que está requerido, ¿sí? Nosotros pensamos en un 70-75% de asistencia, y en dos encuentros bueno, es como que se achican las posibilidades. De todos modos, siempre estamos abiertos a las consideraciones, entendemos la realidad de cada uno, los cargos, las exigencias que requieren muchas veces el desempeño de sus funciones, pero también, bueno, buscamos y repetimos esto, sujetarnos a lo que el convenio, que no se olviden que a nosotros como colegio nos une a su vez un convenio con la universidad, con la UCEL. Entonces, buscamos también que para la acreditación del diplomado estén dadas esas formalidades, ¿sí? Eh, sí, me creo que nada más. Me puse yo, Xime, cómo venían con la ficha de relevamiento, si lo habían podido empezar a trabajar. Hoy vamos a hablar un ratito nuevamente de la ficha, y vamos a abrir un espacio por ahí si hay dudas, fundamentalmente en la comprensión de qué estamos pidiendo que se releve. Recuerden ustedes que esta tarea número 2 o la tarea de práctica de esta segunda parte, lo que busca es que ustedes hagan un prediagnóstico de su institución, como un paso, digamos, una piedra angular para comenzar a trabajar, ver el estado de situación y comenzar a trabajar con la implementación o con la mejora del proceso que ya se ha hecho con la implementación del balance social, ¿sí? Bueno,
¿Hay algo más que yo me esté olvidando? No, bueno, la bienvenida a Guara que se sumó en este módulo y que tiene un trabajo por ahí un poco más arduo de ponerse al día. Y bueno, y cualquier cosita que necesites, estamos en contacto por las vías digamos, principalmente por las vías de la plataforma, pero bueno, también estamos en el grupo de WhatsApp. También bueno, para alguna consulta más general. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bárbara. Ya, Bien. ya que Exime le decís a Guara, recuerden ustedes que si bien tenemos el grupo, como decía Exime general, todo lo que sea consulta de teórica, práctica, buscamos que se viabilicen por las diferentes vías que hay en el aula. El foro específico de cada bloque, el foro general, el mensaje directo a un profe o a un colega o quien sea a través del sistema de mensajería, es decir, hay muchas vías por ahí y lo importante es que a nosotros eso nos queda registrado en el intercambio con cada persona, ¿sí? Queda en el aula y tiene un gran valor a los efectos de la evaluación general que nosotros realizamos. Bien, le damos la bienvenida a Sofi que se sumó, creo que Sofía fue la última y a los demás hemos saludado a todos. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenos días, disculpen la Bien, demora, estaba en una reunión. no hay problema, bienvenida. Creo, Gracias. creo, Sime, que no hemos quedado descortés, hemos saludado a todo el mundo y yo mientras digo eso me voy eh, a retomar con nuestro material. Ustedes me dicen cuando lo están visualizando en pantalla completa. Gracias, Sime. Ya está. Bárbaro. Bueno, y acá simplemente tomar, retrocedo un poquitito en la filmina para retomar este tema eh, con el que cerramos el encuentro pasado, que tenía que ver con la base, perdón, si yo miro hacia atrás para hacer un recordatorio y tomar un hilo conductor, recuerden ustedes que estuvimos hablando primero de esta invitación a colocarnos diferentes pares de anteojos y a mirar desde las metáforas que nos planteaba justamente la obra de Gardner, plantear la idea de que nosotros podemos mirar, podemos observar a nuestra entidad de diferentes lugares, saliendo tal vez de una mirada unilateral o la misma de siempre y tener un abordaje holístico. Luego dijimos que vivíamos en una complejidad, que nuestras cooperativas fundamentalmente, ahí recién lo decía Cristian, ¿no? Con el ejemplo que daba, fabuloso el ejemplo, muy concreto, muy nuestro, muy de nuestras cooperativas de servicios públicos, pero también muy real en cuanto a la complejidad, que fue el segundo tema que abordamos, y decimos que nuestras entidades conviven en un ambiente sumamente complejo, a lo cual le agregamos la temática de los modelos y dijimos, como nuestras entidades son complejas, tenemos que valernos de modelos que simplifiquen esa realidad y que aborden o consideren variables significativas de la realidad organizacional para poder estudiar. Ubicamos al balance social como una posible modelización, como una forma de dar cuenta de la realidad institucional, en complemento con otras miradas como podría ser la de la memoria y el balance general o balance contable. Y luego llegamos al sistema de información y dijimos que es uno de las bases fundamentales para la generación de datos, pero decíamos que los sistemas de información en general están desarrollados con una mirada que no siempre hace énfasis en la realidad de nuestras entidades, ¿no? Y no siempre tenemos la posibilidad de captar o de tomar datos socioambientales como complemento, ¿no? Entonces decimos, hay que hacer adecuaciones, tenemos que buscar que los profesionales de las áreas informáticas
se sumen. Por eso valorábamos, recuerdan ustedes, que tengamos acá tantos compañeros que trabajan en la temática, que son expertos, que desarrollan software, que hacen soporte a nuestras entidades, porque necesitamos integrar en los equipos a este tipo de profesionales para que entiendan las necesidades de información, ¿no? Y de adecuación. Y decíamos en el cierre que los sistemas integrados, los sistemas que posibilitan que todas las funciones, servicios, departamentos, áreas de nuestras entidades eh, estén vinculados, es la mirada ideal, el deseo, si se quiere, el modelo perfecto, porque lo que hacen es posibilitar que una acción, mejor dicho, que los datos referidos a una acción, a una iniciativa, a un proyecto que son incorporados en parte del sistema, en alguna unidad, en alguna función, luego sean, digamos, puedan ser consultados, revisados o, por qué no, modificados por otra área de la cooperativa, evitando duplicación, evitando errores, volver a cargar tareas innecesarias, como a veces pasa cuando no hay una integración eh, de los datos. Y nosotros en el balance social necesitamos que haya integración de datos, por ejemplo, cuando trabajemos en la necesidad de que el balance social capte datos que están originados en la contabilidad, por mencionar un caso, ¿sí? Debemos ya tener la idea de que el balance social no es un compartimento estanco que nada tiene que ver con el balance contable. Hay muchas de las cuentas contables que inclusive van a aparecer en el balance social simplemente mostrados de manera diferente. Bien, bueno, eh, y cerramos, esto sí, no lo habíamos presentado, diciendo que el sistema de información va a ser la base de generación de una información que en este caso va a apoyar, va a asistir, va a generar indicadores susceptibles de exponer en el balance social, pero de manera completa, oportuna, clara, verificable, confiable. Estas características que tiene la información, que es clave que nosotros le demos seriedad, si me permiten el término, ¿no? Nosotros también en nuestro recorrido con balance social a veces advertimos que algunas personas miran con sospecha, miran con cierta desconfianza los datos publicados en el balance social. Entonces, esta mirada y esta filmina nos invita a justamente ser serios y tener fuentes confiables de información, ¿sí? Donde nosotros podamos decir, esto surge de aquí, está en un registro, está en un documento, forma parte de un libro de actas, está relevado en tal departamento, en tal sector. Esto va a dar muchísima confiabilidad en la información que vamos a exponer. Bien, bueno, sí, acá estás vos, me parece que sí. Ujú. Sí, y bueno, y una parte que nosotros venimos a plantear en este módulo tiene que ver con lo que es el diagnóstico organizacional, que justamente es digamos, lo que vamos a estar evaluando también en lo que es el trabajo del módulo. ¿M? Y nosotros cuando hablamos de balance social, específicamente un primer balance social, estamos justamente pensando en un prediagnóstico, en un diagnóstico básico de lo que es nuestra entidad. ¿M? Nosotros justamente el balance social es, digamos, es un proceso donde vamos a estar indagando la gestión de la cooperativa, y nosotros en este sentido vamos a recorrerla de pie a cabeza a la organización. ¿M? En esto, aquí, digamos, va a ser tan importante la labor, yo siempre lo digo, que realiza desde quien abre la puerta de la cooperativa
a quien está detrás de una caja, detrás de un teléfono, aquel técnico que va al domicilio, o sea, todos son importantes en la organización y necesitamos trabajar en equipo para llevar adelante el balance social, pese a que puede, digamos, haber un equipo reducido que se ocupe, digamos, de lo que es más metodológico, pero necesitamos de la parte y del aporte de todos los quienes integran a la cooperativa. ¿M? Y por eso también es que el balance social intenta aportar una visión amplia de la vida organizacional. ¿M? Y para poder contarla, para que el modelo realmente refleje la realidad, es importante que esté contada en primera persona por todos los que la conforman, ¿m? Los que hacen de la cooperativa que sea tal cooperativa y no otra. ¿M? Y, y bueno, y justamente nosotros, como decimos, vamos a empezar el primer balance, el primer informe, digamos, desde donde, justamente donde estemos parados, desde el inicio, y va a ser justamente el punto de partida para empezar a trabajar en sí el balance social. Vamos a ver que al inicio va a ser como algo muy básico, muy sencillo, pero que va a tener una lista de futuros tareas para el proceso de el próximo balance social. ¿M? Por ahí va a ser más eso el sentido de este primer balance social. Sí, Fabi. Y cuando Oxime dice diagnóstico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si consideramos lo indicado por la Real Academia, fíjense que nos refiere a connotaciones de la medicina, ¿no? A la famosa diagnosis, a, el diagnóstico, la acción de diagnosticar, tiene que ver con determinar la naturaleza de una enfermedad, guiarse o considerar los síntomas que vamos viendo, que vamos detectando o identificando que nos pueden dar una explicación o una señal de un problema relacionado con la salud, ¿no? Es un pronóstico, es una valoración, una evaluación. También tiene que ver con un juicio o con un examen. Entonces, visto con esa acepción que nos trae la Real Academia, podemos hablar de que esta mirada inicial que proponemos hacer como etapa uno, si se quiere, del balance social, de esto que decía Xime, de este primer informe, tiene que ver con hacer una medicina preventiva, es decir, saber dónde estamos parados, pero también para posicionarnos, para pensar hacia dónde vamos, dando previsibilidad, creando cierta seguridad en torno al camino que generamos con la toma de decisiones, ¿sí? En el sentido de darle claridad al curso que el Consejo de Administración eh, puede tener en su gestión, ¿sí? Bien, y como parte de ese diagnóstico o de las miradas que hacemos con el diagnóstico, nosotros hemos hecho una recopilación eh, de lo que desde nuestra experiencia como asistentes y capacitadores en balance social nos ha ocurrido fundamentalmente pensando en cooperativas de servicios públicos. Lo que presentamos ahora es qué puede surgir, cuáles son los tópicos, los problemas, las áreas de mejora más habituales, más comunes que tienen otras entidades y fundamentalmente las de servicios públicos. Y acá, Sime, si te parece, ya les podemos decir Ujú. que es re importante que vayan atendiendo y viendo si se sienten representados por alguna de estas, porque luego al final va a aparecer una actividad que la vamos a hacer acá online, para que ustedes nos den su opinión respecto de esto que nosotros, reitero, desde la mirada de conocer muchas realidades de entidades, nos parece que son problemas o áreas de mejora, ¿sí? Ustedes nos dirán o validarán
con su opinión al final, ¿sí? Bueno, arranco, Oxime, si te parece, con la primera. La primera de los problemas que nosotros advertimos tiene que ver con la exigente y compleja realidad económica, ¿no? Las cooperativas se manejan en contextos complejos, como decíamos en el encuentro anterior, y eso hace que varios de los aspectos importantes sean dejados de lado por las urgencias del devenir, del accionar, de los hechos cotidianos de la entidad. Y entendemos que el balance social queda en ese grupo de aspectos importantes, pero relegados ciertamente, por la locura en la que vivimos, por la locura en la que se está tomando decisiones, que terminamos de ponernos un salvavidas o una barrera, ¿no? Un airbag de auto como para soportar el golpe y a la vueltita de la esquina nomás aparece otro golpe más, ¿no? Otra exigencia de esa realidad, de ese contexto socioeconómico y a veces político, ¿por qué no? Y entonces decimos, estos temas, los temas que estamos tratando aquí, quedan relegados. Sí, otra cuestión que notamos es que está siempre focalizándose en lo que son los números contables, en que den las cuentas, en los rojos económicos. Hay áreas que son deficitarias. Bueno, y ahí hay presiones internas. Y también externas, porque bueno, estamos focalizados justamente a veces más en la cuestión económica, y bueno, y aquí estamos justamente relegando otras cuestiones que la cooperativa, que son también tan importantes, pero que como no se evalúan económicamente, tal vez no salen a la luz. Entonces, bueno, esa cuestión de siempre, digamos, digamos, no solo las cooperativas, sino todas las empresas que tienen la obligatoriedad de presentar balances, de que den los balances, de que cierre, bueno, los balances económicos me refiero, eh, como lo otro, lo social, lo socioambiental, no se mide y no se ve, queda relegado. Y sin embargo, es una de las principales áreas de actuación y por el motivo por el cual han sido creadas nuestras organizaciones. Vamos a otro que tal vez pueda ser una consecuencia del que Exime acaba de plantear. La valoración escasa que se realiza de lo social, de lo que hacemos, de las iniciativas y proyectos. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones en donde los mismos trabajadores de la entidad desconocen todo lo que la propia entidad realiza. Lo reitero, los mismos integrantes de la cooperativa desconocen la multiplicidad, la riqueza de los proyectos, de los impactos que la entidad genera. Imagínense ustedes hacia afuera, como contaba Cristian. Cristian dice, creen que la tarifa o tienen la percepción de que la tarifa eléctrica es alta y nos pegan desde ese lado. Y claro, hay una percepción, una mirada sesgada, fuertemente parada en eso. Y también esto podemos dar fe, estimados, que cuando aparece el balance social, inclusive la persona que forma parte de ese servicio que está medio recluido o olvidado, dignifica lo que se está haciendo porque se muestra, porque la persona o el trabajador de ese servicio se da cuenta que el resto está valorando o mirando de otra manera. Pero tenemos que entender que hay explicaciones, hay un detrás de una cuestión de fondo cuando la gente no lo valora. Probablemente si no lo valora, la invitación que hacemos es a pensar, ¿por qué la gente no lo está viendo? ¿Qué nos pasa que no lo estamos mostrando? ¿De qué manera se podría contar lo que hacemos?
sin dudas el balance social trae respuestas o herramientas para estas preguntas que les dejamos, ¿sí? Fabián. Cuestión que, sí, Sí, Sofía, ¿querés hacer algún comentario? Desde ya, si alguien quiere hacer Te- algún comentario entre medio, bienvenido y bienvenida. Si yo pregunto si se puede o después. adelante, señora Sí, sí, Sofía. tiene que ver con lo que No, estamos. en realidad, sumar a lo que están planteando Sime y vos, Fabián, en cuanto a esto del postergar el balance social y las acciones, visibilizarlas, justamente por el foco en lo económico, en el balance económico. Creo que ahí está el problema, en esa mirada que no lo vemos como complemento. A mí me parece que el balance social viene a complementar justamente esta preocupación y ocupación en los números. Si tal vez no está cerrando es porque hay una acción social que justamente fue a parar allí ese producido, ese beneficio que no se refleja en lo económico. Entonces, cuando desde el Consejo de Administración, quien administra la cooperativa, empiece a visibilizar la importancia de ese balance social como complemento, ahí para afuera, digamos, para los asociados y también importante los empleados, como recién acaban de decir, que lo entiendan ellos mismos de esto, de las acciones diarias que se realicen y que ellos también son parte. O sea, ellos también justamente son parte de este complemento. Yo entiendo que esa debe ser la mirada y el cambio de chip que debemos apuntar, pero bueno, no es fácil. Sí, tal cual, no es fácil también porque, a ver, los profesionales que acompañamos muchas veces estamos súper formateados con lo que es, digamos, ya la idea de la empresa rentable, el foco en lo económico, aquellos que venimos de las ciencias económicas, y, y eso es lo que, ahí es el foco donde hay que ir. Pero sin embargo, si nosotros tomamos, digamos, nos paramos desde el otro lado, desde el punto de vista de que la cooperativa viene a cubrir necesidades, y esas necesidades muchas veces a lo que se considere un gasto, en verdad es una inversión y es justamente es lo que, el para qué, el motivo para el que se creó la cooperativa. Entonces, en verdad estamos midiendo con herramientas que no corresponden, ese es el tema. Y bueno, también la normativa está para cumplimentar, que las cooperativas cumplimenten como cualquier otro tipo de empresa y no son cualquier otro tipo de empresa. Entonces, primero tenemos que entenderlo internamente desde las cooperativas, la dirección de las cooperativas y desde el cuerpo de colaboradores. Y bueno, y cuando realmente el cooperativismo tenga esa conciencia, ahí recién va a poder dar la lucha a nivel externo. Pero por lo pronto, saber que lo que hacemos está en consonancia con lo que somos fundamentalmente, que es lo que nosotros siempre decimos, y que todos tener la certeza y, y un mismo norte. ¿Mm? Pero sí, Sofía, la verdad que es así como vos decís. Vamos a otro, sí, Sí, y bueno, y justo otra cuestión que tiene que ver con esto de que detectamos en nuestras entidades es la baja o escasa participación de tanto de jóvenes como de mujeres. ¿M? Bueno, a veces vemos que no están, digamos, no hay tal vez políticas donde puedan incorporar a jóvenes o a mujeres, a veces están las intenciones, pero después en la realidad, cuando vemos los indicadores, bueno, es muy bajo el porcentaje de ambos tipos digamos, digamos, de personas, de rangos etarios, siempre observamos en lo que es la dirigencia, por lo general, alguno mayor de 40 y después se concentran en cerca de los 50 y 60 años, que si bien es muy importante contar con gente con trayectoria, con recorrido en la organización, los jóvenes siempre traen
vienen a cuestionar cosas que decimos, bueno, pero siempre se hizo así. ¿Y por qué se hizo así? Y bueno, y ahí empieza a desenmarañar un montón de cuestiones que decís, bueno, pero ahora son las cosas distintas y es constante y cambiante el contexto y cuán importante es tener siempre la participación y la escucha activa a los jóvenes. Lo mismo que con las mujeres. Bueno, yo particularmente siendo mujer, tengo que llevar adelante la familia, cuestiones del hogar, cuestiones laborales. Las mujeres por ahí estamos en otros detalles, ¿sí? Que los hombres no, pero que se complementan y que son importantes tanto uno como el otro. Entonces, bueno, es muy importante, ¿sí? Contar también con ese complemento de género. Inclusive, Exime, si me permitís, sumo que en nuestro ámbito hay muchos casos en donde hay iniciativas pensando, por ejemplo, para la juventud. Eh, la cuestión ahí que invitamos o que sugerimos desde la praxis es a medirlo, medir esa participación, de qué manera se está dando, en número, en cantidad, en verdadera inserción en ámbitos decisionales, en la creación de proyectos, es decir, cómo se materializa realmente esa participación de la juventud, y que no sea solamente, bueno, sí, iniciamos algún proyecto o tenemos un área de jóvenes, ¿sí? Bueno, muy pegado a esto que empezó a este último ítem que comentó Oxime, está la cuestión de, el recambio dirigencial, ¿no? En puestos clave nos referimos. Y acá se dan una serie de aspectos que nosotros consideramos muy propios de nuestras entidades, que es la dificultad para ceder esos espacios, ¿no? Pero que es muchas veces un círculo negativo, vicioso. No quiero decir la palabra vicioso porque no digo que es exactamente eso, pero cuando nosotros no tenemos una política de formación de líderes cooperativos, de gurizada joven, dijéramos acá en mis pagos, es difícil luego que la entidad tenga confianza y cuente con recurso humano, con capital humano, con personas formadas en los valores, en la identidad cooperativa, para hacerse cargo de ese seguimiento, de ese recambio. Entonces, muchas veces es un problema que empezó por inacción o por no llevar adelante un trabajo de muchos años. De un día para el otro, decía el amigo Isaac Blecher, la gente no nace de un día para el otro, no se convierte en cooperativista, por más convicción que tenga sobre principios y valores. Es una praxis, bueno, lo dijimos desde que arrancamos el diplomado en esto de cómo hacer para que el principio y el valor se transformen en acción, de esa abstracción a algo concreto y práctico. Entonces, esta problemática común de nuestras entidades está asociada a varios otros, ¿no? Tiene consecuencia y tiene causas este, que la afectan y que la condicionan, ¿sí? Bien, y bueno, y también en consonancia con esto de lo que es la rotación dirigencial, ¿m? Bueno, si bien es muy necesaria y saludable para la organización, también ello puede traer un desgaste en lo personal técnico, en los gerentes, en asesores, ¿sí? Porque esto que dice acá, la sensación de volver a empezar, se frena la rueda operativa. Hay proyectos que quedan en suspensos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo ser estratégicos en cómo estamos programando como organizaciones este recambio dirigencial? ¿Cuán transparentes somos en la información digamos, que brindamos a toda la organización o a aquellos futuros o probables dirigentes que puedan sumarse, acompañar la gestión? Bueno, esa es una cuestión que es parte de la visión, de quienes actualmente están llevando adelante
la administración de la cooperativa, en cómo generar esa rueda, ¿sí? Que sin que hayan palos en la rueda, ¿sí? Que no hayan interferencias para que pueda seguir funcionando la organización. Bueno, y seguimos. Otros problemas y áreas que son comunes como parte de este gran diagnóstico. Eh, la imagencita que ponemos ahí, intentamos reflejar algunas ideas que vemos en el mundo cooperativo. Esta idea, esta percepción de que como ya somos cooperativa, el resto debería percibirnos como tal, entendernos como tal, comprendernos y aceptarnos como somos. Y por lo tanto, tal vez cruzamos un poquito los brazos o a veces, ¿no? Pues nos ponemos en la reposera, pero esto no significa una crítica a una inacción, porque en paralelo sabemos que muchas veces los consejeros están corriendo tras solucionar problemas y tapar agujeros, como decíamos hoy, ¿no? Pero esto es una idea, una percepción de que ya somos socialmente responsables, porque nacimos así. Pero esa idea, esa filosofía, que no deja de ser una realidad, porque hace la naturaleza de la entidad, como Xime bien lo contaba o lo mencionaba hoy, a veces eso nos deja como demasiado estancos, demasiado quietos, demasiado pasivos en el accionar, en mostrarnos. Y esto no es que le estamos invitando a que hagamos un circo de lo que no somos, sino justamente a contarle al otro qué somos, para qué estamos, cuáles son nuestros objetivos, y y esto es el gran tema del balance social, a ser críticos respecto de lo que no estamos haciendo de acuerdo a esa identidad. Permitirnos tener la humildad de decir, no, pero no, ya sé que tengo el nombre de cooperativa, pero tengo que actuar como tal también en las decisiones diarias. Y eso es un enorme desafío formativo, de conducción, de decisión política, de quienes tienen esa responsabilidad en cada área, ¿no? No dormirnos los laureles, diría mi querida vieja, ¿no? Y a veces nos pasa eso, nos quedamos un poco quietos en ese sentido. Bueno, y esta cuestión que de alguna manera hemos conversado, eso, el desafío de encontrar el equilibrio entre lo económico y lo social, dado el doble carácter que tienen nuestras organizaciones, ¿sí? eh, digamos, hay que, por un lado, no desatender a la identidad de la cooperativa, por otro lado, tener los recursos para poder llevar adelante digamos, ese fin para el cual estamos, ¿m? Y pensar, digamos, en esta sostenibilidad y en el que tenemos un horizonte por delante, proyectos, cómo vamos a financiar esos proyectos, ¿sí? La cuestión económica no la podemos desatender desde ya, porque es la base en definitiva para la cual puede operar nuestra organización, pero bueno, necesitamos esto, ¿sí? Atender a este doble objetivo económico-social, ¿sí? Es como que en los anteojos tenemos que tener lo económico y lo social y a la vez ver por los mismos anteojos. ¿Mm? Si alguien quiere hacer un comentario, volvemos a decir, está invitado. Sime, ya que das pie, leo un comentario de Luciana. Qué interesante. El problema de la rotación dirigencial, dice Luciana, es no solo notorio en cooperativas, sino también en otras instituciones. Por ejemplo, clubes, asociaciones, diría yo, Luciana, me sumo, porque me encanta el tema. Es un enorme problema, Luciana, de cómo las organizaciones, los cuerpos colegiados, las entidades democráticas, participativas, construyen metodológicamente, porque tiene que ser no solamente la decisión política, sino el cómo lo haces y cómo lo sostenés en el tiempo, a la construcción de una masa crítica que luego te permita que no llegue un momento y diga, como una entidad acá en mi región hace poco, falleció fulano de tal.
claro, pero y bueno, y no hay nadie que haga como él lo hacía. Pero eso conlleva un problema enorme porque no solamente la persona se llevó consigo lo que denominan algunos autores un capital social e intelectual enorme, sino que la cooperativa no desarrolló las herramientas para traspasar, contagiar, formar a otros dirigentes, como decía Xime, de 50, de 40, de 30, de 20 que vienen atrás, pero ordenada, organizadamente y con tiempo, porque esto no se hace de un día para el otro, se construye en décadas de la entidad y da su fruto en décadas. Entonces, preguntarnos o decirnos qué pena que falleció fulano y no nos quedamos no hay quien lo reemplace, diría que probablemente hasta fue un error de ese que se fue. Soy duro con lo que digo, ¿no? Hasta un error de ese que se fue, porque si era tanto lo que daba, era tanto el esfuerzo, su vida dejó en la entidad, bueno, tal vez la entidad necesitaba que se dejara de otra manera, ¿no? Ese capital social de convencimiento, ¿m? Ideológico, ¿no? De cómo pensar y cómo hacer. Es un trabajito que implica y nos demanda en nuestras comunidades no solamente el reconocimiento, la decisión política de que hay que hacerlo, sino ocuparnos de cómo hacerlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo construyo? ¿Y cómo me convenzo que la capacitación cooperativa para jóvenes de la comunidad y los grupos y la construcción de actividades y talleres debe ser de todos los días, como dicen los principios? Porque eso es lo que me va a generar la masa crítica y eso es lo que me va a dar los espacios para la rotación. Eh, buenos días a Hola todos. Sandra, buen día. Quería aportar que también como diagnóstico no tenemos que olvidar en la sociedad en la que estamos inmersa como sistema cooperativo, que es totalmente valores totalmente asincrónicos con lo cooperativo. Es decir, cada vez tendemos más al individualismo, cada vez importa más, digamos, esto de trabajar a honor, es como que parece cosa del pasado, ¿no? Y entonces ahí nos vamos, incluso también la rotación en las empresas se ve también con la parte, digamos, jerárquica, que como las cooperativas tenemos un techo que es la gerencia, por ahí la persona que se capacita quiere más y no le podemos dar más, entonces se va. Y entonces una rotación continua que trastorna, digamos, esta gestión, porque cada uno le pone su impronta y por ahí es como que deberíamos trazar una parte que quede inmutable más allá de lo que sería justamente trabajar en estos principios cooperativos en manera de taller y continua, más allá de la impronta del que venga con su mirada propia. Sandra, qué bueno, gracias por tu aporte. ¿Sabés qué pensaba, Ximen, en cuanto vemos situaciones en las que el gerente que estuvo tantos años ahora tiene el ofrecimiento de un organismo internacional, de una multinacional? Entonces, ahí aparece para mí, Sandra, bueno, me dedico en otro ámbito a hacer selección de personal, toda la parte de capital humano, y y ahora se habla muchísimo de cuál es el paquete de todo lo que se le está dando a la persona. Y el mundo cooperativo tiene muchísimo para ofrecer. Lo que pasa es que caigo en lo mismo, ¿no? El balance social nos enseña a reconocer, a ponernos la mirada de todo eso que ese profesional acá recibe o tal vez no está recibiendo y se lo podamos dar porque somos una cooperativa, porque se crió con nosotros, porque acá puede hacer esto que en otro lugar no lo puede hacer, porque está en su barrio, porque está en su comunidad. Es decir,
pensar, visibilizar y mostrar todo eso que para ese profesional tal vez la otra solamente le dé un crecimiento de tipo económico o tal vez solamente de título, de cargo, ¿no? Y no tenga todo eso que la entidad de su pueblo, de su comunidad le puede dar. Eh, Pienso en Sí. eso. Sí, sí. Y otra cosa que he pensado con el comentario de Sandra es, digamos, la responsabilidad que tenemos las cooperativas de hacer educación cooperativa y de alguna manera luchar contra este paradigma del individualismo y que, a ver, desde hace bastantes décadas en nuestro país se ha instalado y siempre quiere como ganar lugar en la sociedad y desde ya que por lo menos en las pequeñas comunidades donde hay cooperativas y donde hay más de una, se respira un aire muy distinto al que se respira en la ciudad. Y sabemos que es porque están las cooperativas presentes y porque hacen muchas veces más que lo que hace la comuna, el municipio y bueno, desde ya el que vivió en un pueblo, en una comunidad pequeña, rodeada de cooperativas mutuales, asociaciones, donde son la vida del pueblo, es muy distinto a lo que se vive en las grandes ciudades que es una cooperativa. Y bueno, y obviamente que no es lo mismo tampoco la formación que tienen los dirigentes, no es lo mismo también esta formación de los colaboradores, de que tienen que resolver 20 problemas a la vez, desde lo económico hasta, no sé, hasta asistir a alguien que viene a pedir para irse a estudiar o para poder estudiar o para en un club que solicita fondos para ir de viaje a un campeonato. Bueno, son múltiples cuestiones que obviamente que te lo da la vida cooperativa y que tenemos que capitalizarlo como cooperativas y darle valor digamos, bueno, eso, hacerlo valer y mostrarlo en definitiva. Está bueno, Oxime, lo de capitalizar en función de lo que Sandra decía, ¿no? Porque esa propuesta tuya tiene que ver con que entendamos y veamos desde todas las miradas, como le invitábamos en el encuentro pasado, a todo ese conjunto, ese paquete, decía yo, porque es una expresión que se utiliza en capital humano, ese paquete de beneficios que la persona tiene con trabajar en la entidad. Pero si esa persona además desde la primaria, desde la secundaria, conoce a la cooperativa, porque la cooperativa hizo educación cooperativa de una u otra manera, tuvo presencia en la escuela media, ¿por qué no en el jardín de infantes? Un aspecto absolutamente natural, que está intrínseco a la naturaleza de la entidad. Si nosotros sembramos la semillita desde allí, es muy probable que los chicos quieran hacer pasantías en el secundario, en la cooperativa, en alguno de los servicios, o que en la facu, si tenemos una facultad cerca, quieran hacer sus prácticas aquí. Y si además le ofrecemos y le mostramos y lo tienen claro todo el combo de cosas que viene detrás, eh, es como que estamos construyendo. Claro, yo sé que esto es de largo plazo, pero justamente la invitación a darnos cuenta que no aparece de un día para el otro. Y el contexto que dice Sandra, vivir en una sociedad cada vez más pasatista, ¿no? Me acordaba cuando vos hablabas, Sandra, y Sime, de Sigmund Bauman, que habla de esta sociedad hiperacelerada, pasatista, que quiero todo para ayer, que ya trabajé 2 meses, 3 meses y ya estoy como que ya llegué a mi techo, quiero otra cosa, me aburrí. Tenemos que lidiar con esos entornos, ¿no? Y lidiar a veces tiene que ver con mostrar la naturaleza y la cantidad de cosas que nosotros damos, que es muy auténtico además. Lo que pasa es que yo tengo la sensación y por eso lo invitamos a esta mirada crítica de las áreas que podemos mejorar, diciendo, bueno, a ver cuánto la entidad puede hacer para mostrar más de lo que hay, para hacer más y para mostrar lo que está haciendo, ¿sí? Eso es un poquito la invitación de este recorrido de diagnóstico de estas áreas de mejora, ¿no? Bien, gracias Sandra, gracias a los aportes, ahí había uno en el chat también que son tan interesantes para reflexionar.
la afectación en los procesos decisionales, es decir, cómo lo social nos impacta en todos los días, ¿no? Hace muchos años en una entidad, con un grupo de personas, trabajábamos en analizar las decisiones del Consejo de Administración y tipificar las mismas para ver, a ver, por una cuestión de lo que se denominan los sesgos decisionales, es una cuestión desarrollada por muchos autores, que hablan de cómo las decisiones se ven afectadas. Entonces, ¿cómo el Consejo de Administración de una cooperativa eh, se ve incidido por su naturaleza al momento de tomar decisiones? ¿Se ve incidido? Todas las decisiones tienen una connotación que tenga que ver con la naturaleza de la identidad cooperativa, o en algunas personas o en algunos sectores o en algunas situaciones la decisión podría ser la misma que toma una entidad que no tiene estos principios o estos valores, ¿sí? Parecerse demasiado a una empresa común y corriente, digamos, ¿no? Bien, seguimos, Silvia. Bueno, otra cuestión tiene que ver justamente con lo que son deficiencias en la gestión administrativa. ¿M? Notamos de que no hay una planificación formal. ¿M? Encontramos también los sistemas de información que no están conectados entre sí, ¿sí? No hay un sistema integrado. ¿M? Hay algunos servicios que tampoco tienen registros formales de algunas cuestiones. ¿M? Eh, bueno, digamos, hay procesos que no llevan un protocolo, ¿m? Especialmente todo lo que tiene que ver con la atención al asociado. Y bueno, todas estas cuestiones, ¿sí? Van dejando vacíos, ¿sí? Huecos con los cuales a veces es difícil seguir una trazabilidad de los servicios, digamos, del quehacer de la cooperativa. Entonces, bueno, esta cuestión son importantes identificarlas para justamente, van a ser clave para después poder enfocar en los objetivos de mejora, ¿sí? Que van a ser unos de, digamos, el para qué también del balance social. Bien, y casi como un anticipo, lo decían hoy en los comentarios ustedes, eh, la locura en la que vive el dirigente, esta complejidad de la realidad y lo que Sandra describía, a veces hace a que no haya tiempo para formación y actualización dirigencial. Nosotros decimos que en materia de balance social, una cosa es la formación que debe hacer un dirigente que está en la parte política institucional, un consejero, y otra es la formación que tiene que hacer un técnico. Las entidades deberían buscar en lo dirigencial haya una mirada, ¿sí? Holística, por ejemplo, en este caso, de comprensión de la herramienta, y después tiene que buscar la entidad técnicos que van a tener el tiempo, o que van a tener más tiempo y una mirada más en el llano para poder aplicar y conocer otros detalles de la herramienta. Pero comprendemos y entendemos que no es fácil lidiar en lo cotidiano, ni les digo si estamos hablando de una cooperativa donde ese consejero es ad honorem. A veces nos da vergüenza a nosotros decirles, bueno, pero se tienen que formar. Y a su vez hay alguien que nos está diciendo, no sabe cómo hacer, no quiere ser más presidente, no quiere ser más tesorero, porque hace años que no consigue a alguien que lo reemplace. Eh, entonces ahí lo que decimos es, esa persona, eh, digamos, en realidad es una víctima de lo que la entidad no ha hecho, de un trabajo más de largo plazo, tal vez de consecuencias de gestiones anteriores donde no han reparado en la importancia que tienen este tipo de cuestiones que estamos manifestando, ¿no? Eh, Como decíamos hoy, es como una serie de temas que se van retroalimentando, en este caso negativamente, y que uno imposibilita, o uno es consecuencia en realidad de lo otro, ¿no? Para pensarlo en los problemas. Bueno, otro más. Ujú.
La verdad que tenemos un amplio abanico Un de recorrido. formas y áreas para mejorar. Bueno, otra cuestión es la comunicación, ¿m? Que hoy en día la comunicación es un tema clave, ¿m? Y bueno, como si realmente identificar cómo es la comunicación con nuestros asociados principalmente, ¿m? La comunicación interna en la organización, ¿m? Si realmente escuchamos, tenemos la escucha activa, a lo que son los distintos integrantes, colaboradores de la organización, y a su vez ellos a nuestros asociados. Y bueno, y conocer las demandas, las necesidades que van constantemente cambiando. ¿M? Si bien la cooperativa fue creada para suplir ciertas necesidades, bueno, las necesidades también van cambiando y es necesario ayornarnos a esos cambios. ¿M? Y bueno, tenemos los espacios para poder canalizar esas nuevas demandas, esas inquietudes. Bueno, esto es fundamental advertirlo. ¿M? Para justamente poder conseguir esa cercanía y esa esto de que realmente los asociados se sientan parte de la cooperativa y sientan un interés por participar, por estar y, y bueno, y de alguna manera puedan eso, satisfacer sus necesidades allí. Muchas veces, Xime, si me permitís, agrego que esto lleva tiempo porque escuchar al asociado, desarrollar los canales, trazar estrategias de diálogo, lleva tiempo y hay que tener hasta las personas, los equipos, los grupos. Lo que nosotros podemos mencionar, Xime, como anticipo a lo que se va a venir en próximos módulos es que hay instrumentos, eh, podemos desarrollar herramientas por ahí ágiles, más sencillas, donde captemos información eh, de las demandas, los reclamos, los pedidos, eh, y que parte de eso se pueda sentar inclusive en el balance, pueda ser parte de lo que se exponga en el mismo, ¿sí? Ujú. Bueno, y casi diría como a consecuencia de varios de los puntos anteriores, nosotros percibimos problemas durante el desarrollo de las asambleas, ¿no? Esta idea de que algunos consejeros llegan al momento de la asamblea con un ataque de pánico, con un terror, eh, con, con toda la sospecha de quiénes van a ir a la asamblea, quiénes van a estar, si van a estar aquel asociado que se queja de todo, que plantea, pone palos en la rueda, que se enoja, que está mirando solamente con el ojo de lo económico. Y eso crea hasta dificultades para aprobar la propia gestión, ¿no? Como decía Xime hoy con lo económico, esa asamblea se convierte tal vez en en un espacio de un intercambio que no estuvo durante el periodo, durante la gestión, en un espacio para decir cosas que por ahí lamentablemente no dijimos ante otras eh, que podríamos haber contado. Entonces es como que alimentamos y dejamos para ese momento esa idea de que péguennos, ¿no? Péguenle a la gestión, juguemos a pegarle y juguemos a mostrar lo que no se hizo, ¿no? Dale, Exime, dale, dale. Sí, quería leer un comentario de Luciana que dice entiendo que refiere al anterior, que dice, eso estaba por decir, no es solamente emitir información unidireccionalmente, hay que saber escuchar a nuestros públicos, tener herramientas para medir la comunicación, su calidad y retroalimentación. ¿Mm? Gracias, Exime. Luciana decía un experto, un amigo experto en comunicación, un licenciado en comunicación, que cuando abrís un canal de diálogo con el asociado, bueno, hacete cargo de que luego hay que retroalimentar. Eh, no te podés quedar solamente en la recepción y no, entre comillas, responder. Así que, bueno, buenísimo el aporte. Entonces decíamos, muchas veces se llega a esta situación y es un estrés. La asamblea es un estrés o la asamblea es una situación, es un ámbito en el que
va un montón de gente a levantar la mano y no sabe ni de lo que se está hablando. Eh, Habla alguien de la gestión y explica números que nadie entiende en un lenguaje difícil de comprender por nuestro asociado, por doña Rosa, don José de la comunidad. Entonces, no suelen ser, o mejor dicho, no es que no suelen ser, son ámbitos en los que podrían ser mejorables, son ámbitos en los que podría llegarse a un momento de aprobación destacando y resaltando lo bueno que se ha hecho, pero no es por por solamente mostrar lo bueno, porque justamente los estamos invitando con el balance social a mirar todo, pero sacar el peso de aquello que no se hizo y de lo económico o del déficit como único elemento de discusión, de debate en ese momento tan importante de la vida cooperativa. Sí, y de hecho hemos notado cómo ha aumentado la participación, ¿m? En las asambleas una vez que se empieza a implementar el balance social, porque digamos, es hablar de otra manera, mostrar otras cuestiones, donde también hasta muchas veces se ven reflejados o ven esas acciones en su comunidad, en el bienestar digamos, que le proveen los servicios de la cooperativa a quienes asisten. Entonces, bueno, le da también otro cariz a la asamblea y realmente se nota ese cambio, digamos, de visión que toma la cooperativa y que, bueno, y que se vuelca también a sus asociados. Y otra cuestión que hemos también notado, esto que tiene que ver con el principio sexto del cooperativismo, es la cooperación, ¿sí? La intercooperación, ¿m? Entre entidades que, bueno, las propias cooperativas que hablamos en un mismo idioma, que tenemos los mismos códigos, ¿sí? Cómo a veces notamos que estamos en una misma comunidad, tenemos los mismos valores, los mismos principios, pero hay una falta de conexión. ¿M? Y cuán importante es tomar lo que hace bien el otro y llevarlo a nuestra organización, complementarlos, crear lazos, porque en definitiva, si le va mal al otro, también seguramente me va a salpicar y me va a ir mal a mí. Entonces, cuán importante es eso en una misma localidad, intercooperar entre cooperativas de un mismo tipo. A ver, ustedes en este momento son miembros de distintas cooperativas que están participando en sus federaciones. Bueno, eso es genial. ¿Cómo poder potenciar esta cuestión que de hecho lo estamos haciendo, aprendiendo? eh, en este caso sobre balance social, pero también mostrando y compartiendo tantos problemas, dificultades, que es como que yo creo que cuando uno lo comparte se va como con un peso menos y hasta con ideas nuevas para poder energetizar y encender el motor tal vez de cuestiones que han quedado relegadas o que cuesta arrancar. Entonces, bueno, todo lo virtuoso del estar con otro, de compartir con otro y de fundamentalmente planificar juntos y llevar adelante acciones. ¿Mm? Sí, me interrumpo para comentar lo que dice Carlos en el chat. Gracias, Carlos. Es importante respecto del ítem anterior, no ocultar información, aunque no nos gusten las devoluciones que nos hagan, siempre hay que ser transparentes. Carlos, sin dudas, eh, a veces nosotros tenemos la sensación de que no es que no contamos todo porque porque ex profeso lo hacemos, no nos damos cuenta, no tenemos los instrumentos, las herramientas para mostrar lo otro, y por eso vemos, no sé si la palabra es injustamente o con cierta, vemos ese par de anteojos que está sesgado, que está mirado de un solo lado, entonces nos preguntamos, ¿por qué el asociado tiene esa percepción? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Por qué me viene y es solamente una intención política? ¿Está enojado con el presidente, con la actual gestión o conducción? ¿Qué no estaremos haciendo nosotros para contar todo el cuento completo, ¿no? Tomándonos de tu palabra de esta transparencia.
Gracias, Carlos, interesantísimo el aporte. Bien, Sime, y casi para cerrar y para pedir la opinión de todos y hacer la actividad práctica o esta dinámica que les proponemos, eh, dice el último ítem que ponemos como área de mejora la idea de desconocer los alcances de la herramienta misma. Acá nos vinimos a algo específico, ¿no? Nosotros tenemos la sensación de que muchas veces eh, muchas personas en el ámbito cooperativo hablan del balance y en lo que dicen del balance nos damos cuenta de que no lo conocen en realidad. Y tal vez nos preguntamos si esa falta de conocimiento genuino de la herramienta, de sus alcances, de sus potencialidades, de la relación costo-beneficio, si cabe la variable a considerar, genera poca confianza, genera dudas, ¿no? Y entonces falta de interés. Y entonces es hasta casi lógico que yo lo vaya postergando, ¿no? No termine de decidir el cuándo implementarlo, ¿no? Porque no tengo claro algunas cosas. Entonces lo pateo, si me permiten el término, hacia adelante, ¿no? Lo voy postergando ininterrumpidamente porque no lo tengo muy en claro cómo es, ¿no? Entonces nosotros también creemos que con estos espacios clarificamos eso y achicamos la brecha para animarse, ¿no? A cómo es avanzar con la herramienta. Bueno, y ahora sí, Sime, antes de pasar acá, yo dejo de compartir. Y si querés, Sime, mientras yo cuento, vos compartís el link, ¿te parece? Sí, sí, ya está en ¿Hacemos el chat así? Bueno, de la sesión de Zoom, así pueden, les agradecemos si pueden ingresar al formulario para tildar, pueden tildar más de uno de estas cuestiones que hemos venido charlando, ¿sí? De los problemas en el diagnóstico, qué es lo que ustedes ven en sus organizaciones, ¿sí? Que pueden encontrarse sobre todo esto que estuvimos charlando y bueno, después lo vamos a compartir. ¿M? Así de manera estadística, a ver qué es lo que más nos debería ocupar, básicamente. la idea es que ustedes puedan decirnos algo que sea lo más representativo de su realidad, de lo cotidiano de su entidad, eh, que puedan identificar tal vez el que más se da, porque a lo mejor dicen, pero es que todo lo que ustedes mencionaron nos pasa. Bueno, eh, podrían marcar más de uno oxímeno o varios. Sí, sí. Y pueden agregar otro. Si ustedes creen que realmente hay otro elemento que no tenga que ver con esto, eh, está la opción para que incorporen eh, otro problema, otra área de mejora en esta especie de eh, superdiagnóstico organizacional de la realidad, podríamos decir, de las cooperativas asociadas a FESESCOR y a FASECOR, ¿sí? Vamos a ver qué sale. Ujú. Sí, si les parece, podemos de paso tomarnos 5 minutitos, ¿m? Eh, Buenísimo, Xime, donde así cada uno va respondiendo, aquel que quiere aprovechar a ir al baño, buscar algo. Bueno, nos tomamos 5 minutitos, lo responden tranquilos y tranquilas. Y cualquier cosita, si tienen alguna duda, algo, todos han podido ingresar, también les consultamos. Si alguien tiene problema en ingresar, nos avisa. ¿M? Bueno, entonces son las 12:20, 12:25, nos ¿sí? reconectamos. No se vayan de la sesión, pero No, apaguemos si quieren. eso sí que no nos desconectemos, porfa. Mientras tomamos asistencia también, Xime, nosotros. Sí, 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 tal cual. Gracias.
Ahí está. Y ahora agranda desde ahí. Sí, ahora sí, ahora entendí. Bueno, Ya tenemos 18 respuestas y opiniones. De paso le vamos preguntando si hay más de uno detrás de la pantalla, ¿m? Porque por ahí nosotros eh, los vemos, e inclusive en el perfil, ¿sí? Si alguno figura con otro nombre o con algún teléfono, iPhone, bueno, iPhone de Marcela, pensamos que es Marcela, eh, pero cualquier cosita, si ustedes se pueden poner su nombre y apellido, mejor. ¿M? Ya superamos la barrera de las 20 participaciones y opiniones, así que aguardamos un poquitito más y empezamos a compartirlas. Y ya anticipamos que cuando hagamos el compartido de la mirada general, eh, por supuesto que dejamos
abiertas las vías de opinión, de consideración, de comentario en esta última partecita, última media hora, en el que también les decimos que volveremos a escuchar o a dar un momento para la actividad práctica y algunos comentarios más operativos. Disculpe, yo me tuve Susana. que conectar desde otra máquina porque se me tildó la mía. No sé si me perdí algo que llené el formulario, ya que había que hacer algo más. Nada más, Sandra. Ah, Solamente perfecto. Dale, dale, gracias. a vos, Sandra. Bien, se implantó en 20, o sea que hay personas de acá que todavía no lo han hecho, varias más porque sé que hay algunos conectados. Bueno, si pasa lo de siempre, que hay alguno que está conectado con su compañero. Eh, Recuerden de dejar eso en el chat para la asistencia, pero igual alguien puede estar haciéndolo en este momento. Yo empiezo, así lo tenemos acá, ahí aparecieron dos más. Eh, Empiezo a buscar ya las respuestas, por lo menos para compartir la tendencia y de igual manera que hicimos en el encuentro anterior, les decimos a ustedes que todo aquel que participe luego nos deje su impresión luego, nosotros lo tomaremos este, para dejarlo asentado en el aula y compartirlo con todos, ¿sí? Bueno, ya estoy pegando los resultados. Con esto casi el 90% de los presentes. Vamos a ver qué es lo que surge. Si te parece, Exime, ya hago el compartido de pantalla y vemos a ver qué resulta de la mirada de todos ustedes. Bárbaro. Bueno, ahí se está compartiendo. ¿Ya lo ven, Exime? ¿Sí? ¿Ya está en Sí, pantalla sí, está completa? en pantalla completa. Buenísimo. Bueno, Eh, fíjense ustedes que hay unos cuatro aproximadamente, cuatro o cinco problemáticas o ejes de mejora que ustedes han identificado como más fuertes. La falta de formación o actualización dirigencial aparece a la cabeza con el desconocimiento de la temática específica. Acá seleccionaron uno bien pertinente para la formación que estamos haciendo. Eh, la participación aparece también como otro más y en un tercer lugar con igual cantidad el recambio dirigencial y la comunicación en general, que podríamos decir comunicación con asociados, comunicación con equipo interno, ¿no? Entonces, formación, perdón, o actualización específico, lo que tiene que ver con el desconocimiento en la temática, la participación y el recambio dirigencial junto a la cuestión de la comunicación. Se me ocurre, Exime, que varios de estos aspectos tienen como puntos en común y me tomo de tu frase de hoy respecto a cómo a través del balance los identificamos y cómo podemos desarrollar estrategias reales y concretas en eso que Ximena hoy adelantaba, que se denominan los objetivos de mejora, para trabajarlo como parte del planeamiento estratégico institucional hacia adelante, ¿no? Digo, como parte del planeamiento en cómo insertamos estos problemas en el diario vivir de la organización y cómo hacemos que se conviertan en próximos ejercicios en problemas del pasado, si se quiere. Lo hago medio filosófico, pero ¿cómo Sí, y podemos cómo transformarlo? pueden ser en verdad escalones, ¿sí? Para que nuestra organización pueda subir y pueda dar el salto. Ese crecimiento cualitativo. Me gustó lo del escalón, sí. Bueno, y casi como que si
no supiésemos la lección de lo que viene, este, aparece la cuestión de la planificación organizacional. En el primer encuentro del módulo 2 decíamos que no podemos concebir un balance social disasociado de la planificación institucional. Es más, luego de esa afirmación, nosotros podemos decir que el balance social debe ser el instrumento que potencia y que le da insumos, entradas al planeamiento. ¿Lo exagero un poco? Sin balance social, o vamos a pensar con balance social, lo que vas a tener es un mejor planeamiento, un ordenamiento en qué vamos a hacer, cuál es el curso, la mirada, el camino del próximo ejercicio. Porque dijimos que el balance social no es un instrumento en el que mostramos parcialmente las cosas buenas que hacemos. Identificamos lo bueno y lo malo. Recién lo dijimos, los problemas y las áreas de mejora. Y con eso se constituye en un aliado estratégico, en un insumo estratégico del planeamiento. Aún en entidades, o más aún en entidades, que no tienen una habitualidad de planeamiento, que no está visibilizado, no está mostrado, no tiene una práctica de planeamiento estratégico. Bien, y decimos que de esta manera, o viéndolo así, a través de los valores y los principios, el balance social me va a servir para pasar de una imagen de dónde estamos y hacia dónde vamos, apoyando, dándole orden, dándole curso a ese planeamiento. Yo ordeno lo que voy a hacer a partir del insumo que me genera el balance social. Es decir, no es un documento que voy a mostrar solamente en la asamblea o por otros medios. Lo utilizo como la base fundamental en función de la cual yo establezco los objetivos para el próximo periodo. Es un engranaje del planeamiento y también, y acá creo que, si seguís vos, Sime, o sigo yo, no me acuerdo, y Me también parece que del control. sigamos. Bien, y es un engranaje del control también. ¿Y por qué es un engranaje del control? Porque si nosotros planteamos lo que es un proceso de control habitual, de planificación y control de una entidad, donde decimos que tengo que fijar estándares, tengo que medir lo que hago, luego tengo que compararlo, tengo que ver en qué me estoy desviando para poder corregirlo, podríamos hacer una perfecta analogía en las etapas que nosotros proponemos de balance con lo mismo. Yo tengo los principios y valores, tengo la gestión, con el balance social mido cuánto me estoy acercando al cumplimiento de los principios. Lo reitero, tengo los principios y tengo lo que hago diariamente, mi gestión, mi desempeño. Lo comparo y miro con el balance social cuánto me estoy acercando a cumplir con esos principios y valores. Y luego digo, bueno, voy a tener que establecer algunos parámetros para mejorar esos desvíos. Eso lo que no estoy haciendo en función de esos principios y valores. Ese es un método bien concreto y práctico para medir eso, ¿no? Bueno, Bien, y bueno, y justamente este poder realizar, ¿sí?, este seguimiento, este control del quehacer de la organización, de acuerdo con la línea que se trazó, con lo que se planeó, es que nosotros vamos a poder detectar esas desviaciones que Fabián recién mencionaba, ¿sí? Y poder, en definitiva, eso, digamos, establecer esa dirección, hacia la cual poder llevar adelante
ese balance, digamos, esa planificación estratégica que el balance va a estar dando cuenta. ¿M? Va a quedar, los rasgos van a quedar a través de esos indicadores que nosotros vamos a estar evaluando en el balance social. ¿M? Y que va a dar pie a esos objetivos de mejora, ¿sí? A esa herramienta de gestión que decimos que es el balance social. Bueno, y nosotros justamente también decimos que el balance social, ¿sí? Nos va a permitir realizar este control. ¿M? En tres fases, digamos, ya sea antes, ¿sí? Cuando estamos planeando, cuando estamos pensando en qué es lo que queremos evaluar. ¿M? Vamos a estar también realizando el control mientras estamos desarrollando el balance social. ¿M? Mientras desarrollamos las actividades, mientras estamos relevando los indicadores, bueno, a ver qué datos tenemos, qué no tenemos. ¿M? Qué es lo que está, qué acciones hay en marcha, en definitiva, y el post, ¿sí? En la etapa cuando ya digamos, terminamos el balance social y decimos, bueno, a ver, qué es en definitiva lo que se hizo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite esta retroalimentación? Es decir, bueno, ¿qué es lo que se logró? ¿M? Y qué es lo que nos queda para un próximo periodo. ¿M? Entonces nosotros podemos ver estas tres etapas a través de esta línea de tiempo, ¿sí? Establecer a partir de lo que es el plan inicial. ¿M? Qué es lo que se hizo en el mientras tanto y qué es a lo que se llegó, a estos resultados, para evaluarlo posteriormente. ¿M? Entonces decimos que hay tres instancias en las cuales el balance social, ¿sí? Nos permite hacer control. ¿M? De las acciones que desarrolla la cooperativa y cuán importante que es poder integrar el balance social a el planeamiento institucional, a la planificación estratégica. ¿M? Que de alguna manera estén los equipos trabajando de manera conjunta con la dirección. Bien, y cerrando entonces decimos que la herramienta va a prever una metodología, una manera, una forma de identificar aquello que se pueda considerar un desvío respecto de la identidad, de los valores, de los principios, y trabajar en el desarrollo de propuestas, acciones de cambio. De alguna manera eso va a introducirnos en un proceso de mejora continua, pero mejora continua per se, ¿en función de qué? En función de la identidad, porque estamos tomando como parámetros los principios cooperativos. No estamos, y por eso volvemos a algo que dijeron los profes Juan y Enzo en el primer encuentro. Decíamos, nosotros no estamos pretendiendo hacer una medición de nuestro accionar desde otro lugar que no sea la identidad. Y por eso los 7 principios son el eje. No nos vamos a quedar solamente en los 7 principios, pero son el eje central. Tomar otra forma, otra herramienta, podría llevarnos a estar midiendo con una regla, con un método, con una herramienta diferente a lo que somos. Y eso trae riesgos. Eso podría ser, como dicen los amigos contadores, comparar peras con manzanas, ¿no? Bueno, ¿qué Sí, hemos dicho? ¿Qué hemos dicho, Xime, hasta en este encuentro, o en estos 2 encuentros en realidad del módulo 2? ¿Cuáles son los principales conceptos? Cuento el primero. Dice que los invitamos o les proponemos a ustedes que miremos a nuestras entidades desde diferentes maneras, con diferentes pares de anteojos, que observemos qué se hace, los proyectos, la gestión, el derrotero del accionar cooperativo con diferentes miradas, con diferentes metáforas o pares de anteojos si quieren tomar la analogía inicial. Sí, otra cuestión que hemos conversado es la cuestión de los modelos, ¿sí? Como en este caso de balance social, que nos ayudan a entender cómo, digamos, la estructura, proceso y gestión a partir de una gran complejidad, ¿sí? Nos permite ver la realidad de manera más completa
¿m? Considerando cuestiones que por ahí no las teníamos en cuenta. Dijimos luego que una manera de arrancar, una manera de plantar la primera piedra fundamental del proceso es saber dónde estamos parados. Y justamente pensando en la práctica que le proponemos, la ficha de diagnóstico, de prediagnóstico, es como el instrumento que nosotros les compartimos, les ofrecemos y les decimos, bueno, acá está, como parte de la actividad, anímense, animate a dar ese primer pasito y hacer esa primera mirada, que sabemos que es incipiente, que es muy rápida, que es demasiado ágil, que le va a faltar, pero por eso decimos, hoy decía Xime, es un prediagnóstico, ¿no? Entendemos que luego lo iremos incrementando y enriqueciendo. Sí, por último, y seguramente hay más cosas que hemos conversado y que faltan en este punteo, pero bueno, cuán importante es el planeamiento de la cooperativa, ¿sí? Que es clave en este proceso de implementación de balance social, ¿sí? Si no está en el planeamiento, la implementación de balance social, entonces no está en la organización. ¿M? Porque uno puede decir, sí, hacemos balance social, pero realmente, ¿qué incidencia tiene en lo que es la gestión? ¿Qué incidencia tiene en cómo nos proyectamos a futuro? ¿M? Bueno, cuán importante es que vayan de la mano, para que realmente la herramienta sea utilizada en todo el potencial que contiene. Bueno, y hecho esta recapitulación y ahí tips de los que fueron para nosotros los cuatro grandes ejes. Vamos a hablar de algo que estaba prometido en el inicio, que tiene que ver con la práctica. Perdón, sin antes mencionar que, que le hemos agregado a nuestra canoa, a nuestro barquito, además de los principios y valores. Me olvidaba de esto, Xime. Ujú. Le agregamos ni más ni menos que una brújula, es decir, para dónde estamos, que es lo que tanto insistimos, la brújula, esto nos va a ayudar, nos va a traer tranquilidad de tener claro cuando estamos así como desesperados con la diaria de vivir, de para dónde vamos, ¿no? Y la otra, la de darle valor a los datos, ¿no? Lo que tengamos como sistema de información, software computarizado o manual, no importa, pero eso hay que darle un enorme valor, hay que profesionalizarlos, hay que enriquecerlos, hay que buscar que la información, que crear buenas fuentes y que la información cumplimente con esas características que mencionábamos hoy, ¿no? Este es parte del caminito que iniciamos, ¿no? Bueno, y ahora sí, como parte de la actividad, lo dejo ese para reflexión final, Sime. Bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué pedimos nosotros en esta actividad práctica? Un prediagnóstico. ¿A través de qué? De la ficha que le presentamos la vez pasada. ¿Cómo se presenta? Es por entidad, siempre por cooperativa. Obviamente que hay personas que están vinculadas, relacionadas, trabajan, asesoran a una sola entidad, mediante la cual están representados aquí. Bueno, en ese caso lo hará en forma individual. Aprovecho para lo que preguntaba Ricardo hoy, muy pertinente la pregunta, que la respondo por acá y la hizo por el lugar correcto, por el foro, que es que presenta un integrante del grupo y nosotros luego en la devolución colocaremos la nota, la calificación en todos los integrantes para que su libreta de calificaciones en el aula quede completa, ¿sí? Más allá de que sabemos que presentó uno solo de la entidad, solamente uno lo sube. Recuerdan también, para el que está menos acostumbrado a esto, que para yo quedarme tranquilo, tranquila de que efectivamente la actividad se presentó, me va a enviar un correo electrónico diciéndome: usted ha cumplimentado la tarea fulanita de tal. Si no me envió eso, es porque todavía el archivo quedó ahí, quedó como que no me animo a presentarlo, ¿sí? Yo le digo a mis estudiantes, para mí que estabas dudoso de que no estaba tan bueno el trabajo y lo dejaste en borrador. Entonces acuérdense que tengo que darle el último ítem que dice enviar, confirmar. Y reitero,
ahí llega ese correo, Xime, de que usted ha presentado, te confirma la presentación del trabajo, ¿sí? Y a nosotros también nos manda un aviso, les cuento, que nos manda un aviso y nos dice fulano de tal ha presentado, ha cumplimentado con la tarea, ¿sí? Sí, recuerden que el archivo tiene que ser en formato PDF. Cuando ustedes terminen de editarlo, a la planilla, pongan guardar como PDF y eso es lo que suben al aula. Nosotros ahí le podemos hacer la retroalimentación a partir de ese archivo. Bueno, y todas dudas que haya de aquí hasta las 23:59 del día 30 de agosto, en que vence la actividad 2, ustedes pueden dejar los comentarios, preguntas, dudas en el foro del módulo 2 y automáticamente nos llega, como decía, el aviso. ¿Por qué sugerimos por este medio? Y porque es la forma más sencilla de que todos nos enteremos de que alguien tiene una duda y seguro que la duda de uno a otro le va a servir, va a aclarar, ¿sí? Así que fomentamos la utilización de este espacio eh, como parte de la dinámica práctica, ¿sí? Bueno, queridos amigos, mirá qué lindo tenerlos en cámara. Ahí apareció Marcela, otra vez volviste, Marcela, con la cámara. Que hago una aclaración, el link, que ahí la gente de educativo se había desconectado, igual que Sandra, por un momentito, el link sigue abierto para dejar sus opiniones. Ah, muy bien, y lo han hecho, qué bueno. Ya han dejado más opiniones en nuestro cuestionario para hacer esta especie de mega diagnóstico, así que nosotros vamos a actualizar luego y vamos a dejar el gráfico con los resultados en el aula virtual, ¿sí? Para que todos puedan verlo y puedan tener una mirada de lo que es la opinión de las cooperativas participantes. Bueno, Sime, queridos compañeros, hay algo. Apareció Cristian en cámara y todo. Mirá qué lindo. Están los Cristian en cámara, no sé si se dan cuenta. Qué lindo verlos, che. Yo me entusiasmo, es como que viajo para allá, viajo para la Francia, viajo para el interior cordobés y me ilusiono por lo menos. ¿Sabés qué, Xime? Viste que yo le quiero contar a varios compañeros que yo, Cecilia Di Stefano lo sabe muy bien, Sandra también lo sabe, yo no pude viajar en el encuentro de primeros pasos y les cuento que mis compañeros profesores fueron y tuvieron la dicha de probar degustar algunas cosas de ese interior cordobés que yo me quedé como con las ganas, con la beca, usted me entiende, ¿no? Entonces, bueno, yo es como que los veo y digo, ¿será que en algún momento viajaré para allá? Y bueno, el 14 de noviembre vamos a tener que encontrarnos. Tiene usted razón, profesora. Bueno, no sé si Guara está al tanto, pero nosotros tenemos un encuentro final presencial en Córdoba, de cierre de la diplomatura, y bueno, en el cual se hemos hecho algún que otro comentario que la idea es que podamos presentar el trabajo final de la diplomatura, sociabilizarlo con los compañeros y las compañeras, y bueno, eh, es una oportunidad para seguir también Para- construyendo. Esperemos que no haga tanto calor, así no se me corte la cadena de frío, Fabián. Traigan valijas Mucho aire. adicionales con hielito, de esos que vienen envasados, Sí, sí, así sí. llevan. Te agradezco por ese dato interesantísimo. Llevaré. Lo que pasa es que ir de acá a tierras cordobesas no se da una idea lo incomunicado que estamos, cómo cuesta tener micros disponibles, hay que ir, hay que tomar el volante nomás, este, y tengo que ir despacio porque después tengo problemas ahí en el ingreso a Córdoba, me Cuidado con las freno. botas, sí. Usted me entiende, ¿no? Usted me entiende. Bueno, Dulce, Micaela, dulce gracias, de leche Micaela. te llevo porque no hay peligro. Ahora queso, no sé. Bueno, Sandra, Bueno, a mí me te quiero. gustaría que alguno haga un cierre Eso. del módulo. Porque eso le estaba agradeciendo a Micaela. A ver, algún comentario de cierre, de parecer, impresión, etcétera, etcétera, de
contenidos. Fundamentalmente alguien que por ahí no habló, no comentó, es más que bienvenido. A ver, Carmelo, ¿te animás? Hola, ¿cómo andan? Estaba viendo todo lo que había apuntado y, y voy escuchando y para mí, nada, creo que para otros también, pero es como muy nuevo todo y eh, yo también tengo una formación docente, entonces cuando voy escuchando, voy anotando para hacer proyectos, proyectos y proyectos y proyectos. Y digo, bueno, proyectos, hacer cursos para el resto de los asociados, esto de que conozcan qué es el ser cooperativo, trabajar con la escuela para hacer, porque ya acá hay una escuela donde hay una cooperativa y si bien se trabaja desde la cooperativa de Nono en conjunto con la cooperativa escolar del área ¿cómo es? De la orientación de gestión y administración tiene una cooperativa, por ahí intensificar esto para esto de los líderes cooperativos y nada, después digo, bueno, qué sé yo, no sé, se me ocurre, voy anotando cosas que se podrían hacer para acercar al asociado a la cooperativa y esto de que se puede involucrar desde otro lado. Así que nada, me fui por ese lado más que, no, o sea, analizando todos los, o sea, todas estas dificultades y problemas que tenemos un montón, eh, los voy sacando o sea, se me van ocurriendo ideas, así que bueno, me dispara por ese lado a mí. Carmelo, gracias. ¿Sabés qué pienso? Que transformás los problemas y las dificultades que identificamos en este mirada genérica en ideas proyectos, de oportunidades. Y eso es extraordinario, porque es parte de la mirada que necesitamos, Carmelo. Genial, ¿no? Xime, no sé si lo ves así, pero Sí, sí, tal buenísimo. cual, en proyectar, inclusive para a la parte educativa, que es de donde también tenemos que partir. No, yo, nada, daba formación para ley del trabajo. En cuarto año que acá, el objetivo de la materia es hacer un proyecto sociocomunitario. Entonces, es un poco identificar cuáles son las problemáticas para ver esto de cómo mejorarla. Más o menos viene por ahí la de formación profesional, digo, ¿no? Bárbaro, buenísimo. Excelente, Carmelo, gracias. ¿Alguna más? ¿Algún comentario? Eh, reflexión final, cierre, parecer, todo es bien recibido. Acá yo, Guara, ¿cómo están? ¿Todo Dale, bien? para adelante. No, muy importante lo que dice Carmelo, porque si bien se habló de un montón de cosas, es cierto, todo te va interpelando, decías, no todo esto, pero la educación es que clave. Tenemos pasantías en la cooperativa de secundario y nos pasaba que eran los chicos de sexto año. Son chicos ya que son más grandes, ya se empiezan a involucrar en temas de la casa y eso. Y se sorprendían por lo que era la cooperativa y se emocionaban y decían, voy a ir a decirle a mi mamá, a mi papá, todos, porque tenían la única mirada que era de los padres de qué embole pagar la cooperativa, estos choros que tengo que ir a pagar, el agua, y conocían de otra manera, y lo que vos decías recién, Fabián, de la semilla de casi el jardín de infantes, que parece una locura, pero no, porque se pierde en el pueblo o en la ciudad lo que significa la cooperativa, la gente que encima a veces es nueva porque se van desarrollando nuevos loteos, nuevos barrios y no saben qué es la cooperativa, solamente saben que tienen que pagar a fin de mes como si fuera EP, como si fuera otra cosa, y se pierde. Y nos pasó mucho, me pareció muy importante lo que dice Carmelo, porque nos pasó que los chicos venían y se enteraban por nosotros y dice, no, le voy a contar a mi mamá que tienen internet, que tienen... Entonces está muy bueno porque la semilla en los jóvenes es súper importante. Y otra cosa que nos pasó, porque todos los problemas que van diciendo casi que tildo todos, el año pasado se presentó una lista nueva de asociados. Y fue como pánico, urgencia, empezar a repensar toda la asamblea, todos los dirigentes asustados, fue caos.
por no haber previsto antes. Digamos, hay socios que asociados que vienen a decir, bueno, hay algo que no me gusta, hay que escucharlos, porque no solo es un capricho, como decían recién, político, a veces sí es capricho y a veces no, a veces alguien te está diciendo algo que uno no quiere ver o se niega por la permanencia en el tiempo, pensamos, no, es porque quiere joder un poco. Presentó una lista, empezaron a decir, bueno, juntemos gente para levantar la mano, como decías recién, que también es un problema, juntar la gente para levantar la mano no sabe ni qué tiene que levantar, pero vos decís, vos le decime cuando levanto, levanto. Y es como que se pierde un poco la esencia de eso. Y nos pasó, y también fue lo más crucial para cerrar, que los mismos empleados de la cooperativa no sabían qué era una asamblea y para qué iban. Y ahí es no solo la formación social de los asociados por fuera de la cooperativa, sino internamente. Tuvimos empleados nuevos, somos más o menos 40, pero hubo un gran recambio en la parte, sobre todo de operarios de cuadrilla, de trabajo, que no tenían ni idea de administración ni de cooperativa. Para ellos era lo mismo entrar a trabajar a nuestra cooperativa o a una empresa privada, porque nadie les formó, nadie le dijo. Ellos empezaron a trabajar, fueron a cuadrilla y nada más. Se les formó solamente en la actividad que tienen que hacer, que es, bueno, ir a arreglar una pérdida de agua, nada más. Y nos interpeló mucho porque no sabía ni siquiera qué era la asamblea, qué había un presidente, además del gerente, además de sus capataz. Y fue muy, o sea, revelador todo eso. Sirvió un montón y bueno, esta diplomatura viene como, me parece, como anillo al dedo, por así decirlo, para cerrar un poco, para empezar a encauzar todos estos problemas juntos que tiene, ¿no? Ahora me sale, que agradezco enormemente participación y me sale decirles como recomendación que una de los grandes tips para empezar con esto es empezar por dentro. No contemos nada afuera que mi propio equipo humano no lo sabe todavía. Nos vamos a llevar un montón de sorpresas de lo que no saben, de lo que no entienden, de lo que no están formados. Y no es que lo tengo que hacer una sola vez, lo tengo que hacer siempre. Están mis principios, en mi esencia, en mi naturaleza. Enseñar, transmitir, hacer educación con un concepto bien amplio, digamos, ¿no? Empezar por casa, por dentro de la entidad. Y por, El trabajador va a valorar eso. Ujú. Sí, sí, me perdón. Y que por el tipo de entidad seguramente los trabajadores son también asociados, porque consumen los servicios públicos de la localidad, los que son de allí. Entonces, bueno, eh, Y nada, si, y si no lo exime, alguien en su casa lo es la esposa, ujú, el esposo, el papá, alguien va a ser en la familia, ¿no? Así que ujú. ese concepto está más que presente. Bueno, excelente la participación de Guara como bienvenida y como cierre también del módulo. Así que, bueno, Estimados, quedamos con Sime y con el resto de los profes absolutamente a disposición de ustedes para la ficha de prediagnóstico, para todas las dudas que surjan de acá al 30 a las 23:59. No se dejen estar de presentarlo a las 23:50, no jueguen con las emociones, pero cualquier circunstancia nos avisan y nos mantienen al tanto, que estaremos felices de recibir su inquietud, ¿sí? Gracias enormes por la participación, ¿no, Xime? Por recibirnos abiertamente para los temas que venimos a plantear. el próximo martes vamos a iniciar el módulo 3 y nos van a volver a ver a ambos docentes, a Fabián y a Figurita mí, repetida, Xime, ¿no? sí, Aparecemos los dos de nuevo. que vamos a entrar de lleno en el balance social, Exactamente. en aspectos metodológicos. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Linda semana para todos. Gracias a ustedes, que anden muy Gracias, bien. saludos, Gracias. Chao. chau, chau. Gracias.